Good afternoon, good evening, good morning, my dear students. Welcome to today's tutorial video. I'm really glad, I'm really happy to have you here. Obviously, and first of all, I hope that you're doing so well and that everything is going really, really well in your life. So, for today's lesson, we're going to talk about technology, but that is not the main topic we're going to talk. We are going to talk how to express, how to describe objects, and how to express feelings, how to ask questions, and how to make comparisons. Okay? So I hope that you like the class of today. And remember, this is a recording video, so you can repeat it the times as you need. All the time you need, maybe if you forget something and you lost something and you missed something of the information that I'm going to give you, you can repeat it and repeat it again, the times as you need, okay? Apreciados estudiantes, les doy una cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. En esta clase, la cual tiene como título Lo que nos gusta de la tecnología, What I like about technology no quiere decir como tal que vayamos a tocar el tema de tecnología como tal, o sea, de hablar de computadores, de este tipo de cosas, sí. Lo que vamos a hacer es utilizar este tópico para poder expresar lo siguiente. Vamos a aprender a cómo describir objetos y sentimientos, feelings. How to ask questions and make comparisons. Cómo hacer preguntas y realizar comparaciones. Bien, por supuesto que sabemos que contamos con este material que ya está en nuestra plataforma, dentro de la carpeta de la unidad correspondiente. Nos encontramos hoy justamente iniciando la unidad número 3. Estamos a poco tiempo ya de finalizar nuestro curso. Y bueno, por supuesto también agradecer a todos los estudiantes que de manera muy juiciosa han estado realizando las actividades propuestas en este curso de aprendizaje. So, the first one is describing objects and feelings. That means Spanish, descripción de objetos y emociones o sentimientos. ¿Sí? The second one is technological devices. There is something related in Spanish like aparatos tecnológicos. Asking questions, hacer preguntas, comparative forms y formas comparativas o cómo realizamos nosotros comparaciones. Let's begin. The first one is describing objects and feelings. Nicole read a great book last week and she wants to share her opinion about it on her blog. Reads Nicole's blog. That is we are going to do right now. Vamos a hacerlo entonces a través de este caso hipotético, el cual nos permite, por supuesto, aprender de una manera más didáctica. Entonces tenemos esta descripción. Nicole, que es un nombre ficticio para un personaje que vamos a tener acá, leyó un gran libro la semana pasada y quiere compartir su opinión acerca de él, o sea, del libro que leyó en el blog. Lo que vamos a hacer nosotros, por supuesto, es leer el blog de Nicole. Lo primero que nosotros podemos observar aquí es el título. The title is Nicole's blog. Resulta que aquí nosotros estamos usando el apóstrofe S, pero si ustedes notan, el apóstrofe está justo después del nombre. Nosotros hemos visto en algunas clases, en anteriores ocasiones, que cuando utilizamos los apóstrofes, lo que estamos haciendo es contracción de palabras, que estamos es reduciendo el tamaño de una palabra. Resulta que no solamente nosotros utilizamos el apóstrofe para eso, el apóstrofe también nos sirve, apóstrofe acompañado de ese, cuando hablamos de posesivos. Lo que quiere decir que si yo digo Nicole's blog, lo que yo estoy diciendo es que el blog, o este muro de donde ella está hablando de su opinión, pertenece a ella. O sea, esta
Este apóstrofe S no me está haciendo contracción. Yo no estoy aquí eliminando palabras, ¿sí? O vocales, no las estoy reemplazando. Lo que yo estoy hablando es que el blog es de Nicole porque tiene un posesivo. ¿Bien? So, Nicole's blog. She said the art of word. We're going to read it first of all in English, and after that we're going to translate it. This amazing book talks about leaderships and the qualities of a good leader. Some two, the author discuss how military tactics are developed through interesting and convincing narrations. This innovating style makes the reader think about business in a strategic way. A great leader, according to this book, show make people feel. But feel what? Feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasized the importance of being a disciplined and committed authority figure. Well, aquí Nicole habla acerca de un libro que ella leyó. Este libro habla acerca de las cualidades de un buen líder. Entonces expresa desde el punto de vista del autor lo que él considera que debe ser un buen líder. Además, habla de unos aspectos o cualidades, o sea, unos adjetivos y unas cualidades específicas que un buen líder debe tener para inspirar a la gente o las personas o el grupo del cual es un líder. Bien. So, antes de hacer una traducción un poco más directa de este, por supuesto, pues del blog que Nicole está escribiendo acá, vamos a hacer esta pequeña aclaración aquí, que dice, when Nicole describes the book, she used verbs ending in ing. And when she describes the qualities of a leader, she used verbs ending in ed. Nicole knows how to change verb into adjective. There are adjectives ending in ing and ed. Entonces aquí nos habla un poco acerca de estas descripciones y es que Nicole utiliza dos formas para hacer su narración. Bien, vemos que hay algunas palabras en la primera parte de nuestro texto. Vamos a señalarlo si ustedes me siguen aquí con el cursor. Aquí les estoy yo mostrando cuál es la primera parte del texto. Ella hace tiene unas palabras con ing, ¿sí? Con ing o lo que conocemos normalmente como gerundio, ¿bien? Como gerundio. Resulta que además en la segunda parte tenemos unas descripciones terminadas en ed, ed. Entonces, lo que nosotros hablamos hace un momento aquí es que cuando Nicole describe el libro, usa verbos terminados en ing. Y es lo que vemos nosotros en la primera parte. Tenemos verbos terminados en ing, ¿cierto? Bueno, resulta que además de eso, ella no está utilizando solamente estos verbos terminados en ing, sino que además ella está utilizando las cualidades o los adjetivos terminadas en ed. Nicole sabe cómo convertir los verbos en adjetivos. Y en esto quiero hacer una claridad antes de pasar, por supuesto, a profundizar aquí. Permítanme aquí un momentito. Bien. En alguna ocasión en una clase yo había comentado que
verbos, las palabras en inglés, creo que eso aplica para cualquier idioma, pueden tener diferentes funciones, ¿sí? Dependiendo del contexto, un verbo puede llegar a ser adjetivo. Y nosotros diremos, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿De qué manera yo un verbo que ya tiene un significado como fijo, un significado como mucho más directo, cómo puede ese verbo llegar a ser también un adjetivo? Y es que las reglas gramaticales son muy dinámicas, sobre todo en el idioma inglés, son sumamente dinámicas. Lo que quiere decir que existen algunas palabras que pueden cambiar su forma de conjugación. Uno de los mayores ejemplos que tenemos en inglés para eso es el verbo to be. El verbo to be es un verbo extremadamente irregular. Sabemos que estos verbos que tienen esos cambios fuertes son verbos irregulares. El verbo to be es el mejor ejemplo de esto. Es un verbo totalmente irregular, un verbo que tiene 8 formas, 8 traducciones prácticamente, 8 formas de conjugación y nos muestra qué tan versátil puede llegar a ser un verbo en inglés. Por lo tanto, sí, tenemos verbos que por su mismo nivel pueden llegar a funcionarnos de diferente forma o de diferente manera. Vamos entonces a ver de qué manera podemos nosotros o en qué forma podemos nosotros convertir un verbo que ya tiene su característica de verbo en una descripción o en un adjetivo o en una cualidad. Lo primero es determinar que pueden existir adjetivos terminados en ing y ed. Resulta que cuando nosotros estamos conjugando un verbo, yo en alguna ocasión les había explicado que el verbo está como dormido. Cuando está en la forma infinitiva, lo podemos correlacionar como un verbo que está dormido, que no tiene como mayor efecto. Su forma infinitiva es el verbo que no está modificado, que no está conjugado, que no tiene ningún tipo de alteración. Para yo despertar ese verbo, le agrego el ing o el gerundio, que es su nombre técnico, o en su defecto el ing, si algunas personas lo quieren hablar en inglés. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago esto? El verbo pasa de una forma infinitiva, o sea, sin conjugación, a una forma continua o progresiva. Entonces nosotros diremos, bueno, pero sí, tiene sentido porque es un verbo. Pero no solamente existen verbos, eh, no solamente el ing se le puede poner a un verbo, el ing también se le puede poner a un adjetivo. ¿Qué es lo que a mí me determina eso? El contexto, lo que yo esté describiendo, la manera como yo esté describiendo, es lo que poco a poco vamos a ir nosotros identificando. Adjective ending in ing describe characteristics about something or someone, and they are used after the verb be. One more time. Adjective ending in ing describe characteristics. There is the clue, characteristics, about something or someone, and they are used after the verb be. In the chart below, obviously had some examples of this kind of adjective. Los adjetivos terminados en ing, y aquí tenemos la clave para poder identificarlo. Los adjetivos terminados en ing describen características de algo o alguien y son usados después del verbo ser o estar. Pero entonces vamos a ver unos ejemplos para poder determinar. In the first one, we have the sentence in English, and next to that, we have the translation in Spanish, into Spanish. So the first one says, Mary is an interesting girl. Mary o María, porque se vendría siendo el equivalente a María,
María es una chica interesante. Bueno, aquí nosotros utilizamos entonces nuestro adjetivo descriptivo, interesting. Y este es un adjetivo terminado en ing y me muestra a María como una chica interesante. Number 2. Romeo and Juliet is an exciting love story. Romeo y Julieta es una emocionante historia de amor. La palabra exciting or exciting, si lo van a decir en británico o en americano, quiere decir emocionante, ¿sí? Emocionante, como excitante. Bien. Number 3. The movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida, entonces fui a la casa temprano. Resulta que nosotros estamos aquí describiendo, eh, estos son adjetivos y por supuesto son adjetivos que terminan en ing. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar solamente por un aspecto de este verbo o adjetivo. Cuando decimos no, es que ing es la terminación en español ando, endo, y sí, lo es. Pero si usted ve en inglés, la traducción que tenemos acá en español de la primera frase, por ejemplo, interesante no está terminando en ando, endo, está terminando en ante. Bien. Y esto es lo que hace que nuestro adjetivo sea dinámico y que el ing pueda estar presente. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes hagan las traducciones, no lo hagan de manera literal y tengan en cuenta siempre que las reglas son dinámicas. Es cambiante. No es que esto me enseñaron en la regla gramatical and that's it. No, no es que eso sea todo. ¿Por qué? Porque las palabras, los verbos, las frases, los adjetivos, lo que usted quiera, siempre tiene una excepción a la regla. Existe la regla y la regla nos guía. La regla lo que hace es guiarnos en un paso a paso para yo hacer una construcción, pero no quiere decir que la regla no tenga diferentes variantes. Y aquí estamos viendo una de ellas. Entonces, si yo veo, por ejemplo, la palabra interesting, no voy a traducirla con un ando endo. Ya sé simplemente que es un adjetivo que contiene ing. That's it. Okay? The next one is adjective ending in ed describe feelings or emotions. Ah, pero entonces sí tenemos aquí una diferencia. A mí me dicen que cuando el adjetivo termina en ing, o sea, no le voy yo a dar la traducción normal de gerundio que tiene ando, endo, ¿sí? Sino que cuando termina en ing, me describe características acerca de algo o de alguien. Ejemplo, ¿cuál es la característica de María? Que es interesante. ¿Cuál es la característica de la historia de amor de Romeo y Julieta? Que es emocionante. ¿Cuál fue la característica de la película que no me terminé de ver y me fui temprano a la casa? Que era aburrida. Esto quiere decir que hay una característica. Entonces ese adjetivo se compone de IN. Sin embargo, cuando mi adjetivo, porque hay dos tipos, que terminan en ing y el que termina en ed. Cuando mi adjetivo termina en ed, miren lo que hace. Describe feelings or emotions and they are used after the verb to be or to feel. Cuando termina en ed, lo que hace mi adjetivo es describir sentimientos o emociones. Bien, entonces, adjetivo terminado en ing describe características. Adjetivo terminado en ed describe sentimientos o emociones. So,
Let's go to see the examples here. The first one. The news makes me feel depressed. Mm. Las noticias me hicieron sentir deprimido. Es muy lógico. Casi siempre las noticias tienen una correlación a algo malo, entonces puede hacer sentir deprimida a una persona. Aquí estamos hablando de una emoción o sentimiento, depresión. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. Ok, amazed, asombrada, habla de una emoción o sentimiento. I am annoyed because of his cold weather. Estoy molesto por este clima frío. Annoyed, molesto, describe una emoción o sentimiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? El modo de uso. ¿El modo de uso de qué? Del adjetivo. Tenemos dos formas de usarlo. Si es adjetivo terminado en ing, pues por supuesto entonces lo que vamos a describir es una característica. Mientras que si nuestro adjetivo está terminando en ed, lo que va a mostrar es una emoción o sentimiento. Number 2. Technological devices. Aparatos tecnológicos. John is reading an article about technology. Pay attention to the definitions about gadgets. John está leyendo un artículo sobre tecnología. Vamos a prestar atención a la definición de los artefactos. Well, we have here in the first plane the title. Let's say, what is your favorite gadget to communicate with others? Tenemos aquí como primera medida un título. Este título lo que me va a indicar, esto aplica en cualquier idioma, el título me indica ya de qué va a tratar ese texto, acerca de qué ese texto está hablando. Y dice, what is your favorite gadget to communicate with others? ¿Cuál es tu aparato favorito o tu dispositivo para comunicarte con otros? And let's start with the reading. Communication is an important aspect of technology. When we want to get in touch with people, we can use devices such as phones and cell phones. I want to let you know more about some of the most common gadgets people use. So, the first one we have here is an MP3 player. It's a portable digital audio player that reproduces files in MP3 format. It's very convenient for you because you can take your favorite music with you anywhere. 2. You can operate different devices such as TV sets, air conditioners, and toys from a short distance without remote control. 3. A laptop is a portable computer. It's quite practical for people who don't work at home. 4. A desktop is a data processing machine. It is not portable. Most people have one of these at home. Bien. Aquí tenemos algunas descripciones. Sí, vamos primero con este grupo de dispositivos, los primeros, porque hay otros aquí abajito, el cual nos dice cuál es el dispositivo y cuál es su uso o para qué las personas lo usan. The first one is an MP3 player, un MP3, ¿sí? El cual nos dice que es un dispositivo para escuchar música.
Entonces, a ti te gusta escuchar música. Esto, por supuesto, antes de los teléfonos, aunque hay personas que también creo que tienen hoy día esto. Esto se usaba muchísimo antes de que llegaran los teléfonos con mayor tecnología y capacidad, por supuesto, para guardar archivos. Y antes también de esa ley que salió sobre derechos de autor, porque ya pues tampoco es permitido escuchar ese tipo de cosas. Aquí lo que nos habla es que ¿para qué sirve ese aparato? Entonces, el MP3 player es for take your favorite music with you anywhere. Para llevar, cuando dice aquí take, take your, este es llevar, ¿sí? Llevar contigo. La música que más te gusta, anywhere. Anywhere means a cualquier lugar. ¿Bien? Next we have the remote control. Entonces luego tenemos la descripción del control remoto, el cual dice que un control remoto lo podemos utilizar para diferentes artefactos, ¿sí? Podemos usarlo para televisión, para los televisores, el aire acondicionado, para juguetes. Y lo que busca es que las personas puedan, por ejemplo, encender el aire acondicionado sin tener que pararse hasta donde está el aire y prenderlo. Entonces, este es como el uso que tiene. Eh, Tenemos aquí dos palabras muy importantes. Las personas traducen al inglés computador como computer is good. Computador en inglés es computer, está bien. Sí, sí se traduce así. Pero a los computadores, dependiendo de su uso, se les llama de dos maneras diferentes. Si es un portátil, un computador portátil, se les dice laptop. Laptop is a portable computer, ¿sí? Si es el de escritorio, como nosotros también lo conocemos en español, el computador que todo el mundo tiene en la casa, el grandote, ese se llama desktop, desktop, ¿ok? Que ese ya es el computador que tienen todas las personas en la casa. O sea, no podemos generalizar computer para los dos. Cuando nosotros expresamos esto en inglés, sí hacemos una diferencia. Cuando es el computador de casa, desktop, o si es el computador portátil, laptop. Y lo que muestra allí son las descripciones de cada uno. Recordemos, esto que yo les enseño, el material que nosotros utilizamos en clase, es el material que ustedes ya tienen previamente en la plataforma, totalmente descargable, ¿bien? Y sí se los recomiendo, descárguenlo para que hagan los ejercicios que ya previamente hemos realizado para ustedes al final. De cada documento van a encontrar los ejercicios. Seguimos entonces con la descripción. The next one is a cell phone. But what is a cell phone? It's a portable communication device. You can use it to make calls, play games, check your email, or listen to your favorite music. Pues aquí hablamos un poco acerca de lo que les decía. Antes se usaba mucho el MP3, ahora ya en los teléfonos se acostumbra a llevar la música. Pero además de esto, el celular nos sirve para hacer llamadas, para juegos, porque muchas personas descargan juegos en el celular, para revisar el correo electrónico, en este caso las redes sociales, etcétera, etcétera. Next one is the headphones. Headphones. Estos son auriculares, audífonos, creo que es la traducción correcta a español. You can listen to music using headphones. It's a good option when you don't want to annoy other people with too much noise. Y de hecho es muy importante eso, porque fueron creados justamente para que usted pueda escuchar lo que necesita escuchar, sea de su MP3 or your cell phone, even your computer, because there is a lot of people that work on the public transportation. They are on a bus. They are working maybe, yeah, or or maybe in the subway and they are working on their computers. So if they don't want to annoy people, they use headphones. So they are going to listen
but without make any noise. Estos headphones son para evitar molestar a las personas con el ruido que se puede generar cuando, por ejemplo, se escucha duro un audio o tú estás escuchando música y no quieres que los demás escuchen, entonces usarías este tipo de artefacto. The next one, you use a game console when you want to play video games. Most kids enjoy having one of these around. Aquí estamos hablando entonces de estas consolas de videojuego, que en el mercado hay muchísimas de ellas. Y nos habla acerca de que sirve para qué? Para jugar videojuegos. Y que gran parte de los niños tienen este tipo de artefacto en la casa. Cuando nosotros decimos this around es una frase como para decir, lo tienen allí, como en la casa, como, sí, es una forma de expresarlo también. O sea, son palabras que nos sirven para expresar no de manera tan literal. O sea, no necesito que para decir que ellos tienen esto en la casa, decir específicamente la palabra casa. Cuando decimos this around, ya estamos intuyendo qué es esto, sino que lo decimos es de manera indirecta. This is a good one. A lot of people use it. You can store data in an external hard drive. They offer different storage capacities according to your special needs. Estos son esas memorias externas que se le pueden a veces a los computadores cuando o están ya muy llenos de información o el computador tal vez no tiene a lot of capacity, mucha capacidad, entonces se usa estas memorias externas para guardar los archivos. Es muy útil. This is a good one, an excellent one, I think. A global position system or GPS. Give you your exact position on Earth. Most cars and mobile phones have it to help people locate places easily. Este GPS, o como lo llaman en español, el GPS, es un dispositivo muy bueno el cual ya nos permite encontrar las localizaciones alrededor del planeta sin problema, sin dificultad. Entonces decimos que la mayoría de teléfonos lo tiene, digo la mayoría porque todavía se ven algunos teléfonos antiguos que no tienen este tipo de dispositivos y la mayoría de automóviles también ya tienen este GPS. Now we have here the USB flash drive or pen drive. Las memorias USB tienen estos dos nombres. Usted la puede llamar USB flash drive o pen drive. De cualquiera de los dos nombres es correcto. It's a portable device people use to store information. It's very convenient because you can have important information with you at all times. Estas memorias USB, entonces nos explica acá que por supuesto son muy importantes porque nos permite llevar la información que necesitemos a cualquier lugar, ¿sí? A todo momento. Aunque a veces hay algunas memorias que tienden a dañarse. And the last one here is a printer. You can print information stored in your computer or pen drive using this device. Sometimes it comes with a scanner and a photocopier integrate. Y habla acerca de las de las impresoras, perdón. Y nos dice que podemos nosotros imprimir información que está en nuestros computadores o en nuestras USB. A veces, algunas impresoras vienen con escáner, incluido tú puedes escanear o fotocopiar, ¿sí? Entonces, la mayoría de impresoras modernas vienen con este servicio. Nowadays, this modern era is full of very interesting devices like the ones presented here.
striking computer tools such as Skype and chats. We can also use social media networks, which includes Facebook, Twitter, and LinkedIn, among others. There are also many options for sending message using audio, video, writing, etc. Anyway, I think that when it comes to personal communication, it's always nice to hear the voice of the person you are talking to. No matter what means you choose, the important thing is to keep in touch. Tenemos algunas cosas importantes acerca de este texto, que es el que finaliza el artículo que la persona escribe sobre los dispositivos. Vemos una serie de palabras que pasan desde los conectores de ideas hasta los que conocemos nosotros como phrasal verbs o verbos frasales. Los verbos frasales son muy importantes. En algunos lugares los enseñan casi siempre al finalizar los cursos, cuando las personas tienen ya un nivel intermedio, intermedio avanzado o avanzado. Pero siempre he considerado que los phrasal verbs deberían ser, junto al verbo to be, lo primero que le enseñan a las personas. Esto por un motivo. Mucha gente que ya habla el inglés o que lo entiende en un 60-70%, muchas veces se frustran porque ven una película o escuchan una canción y dicen, ay, no entendí, no comprendo, ¿qué dijeron ahí? No, pero es que yo hablo inglés. ¿Cómo es posible que yo no entienda el diálogo de la película? ¿O cómo es posible que yo no entienda la letra de la canción, del lyrics? Esto es porque el inglés, además de todas las reglas gramaticales que nosotros vemos en las clases, además de todas las palabras que nosotros vemos, del vocabulario focalizado, de todas estas cosas, el inglés está compuesto en phrasal verbs. La mayoría de frases, de diálogos, de palabras, de escritos, la forma como la gente se comunica es en phrasal verbs. Por eso, así tengamos un nivel muy avanzado de inglés académico, que es muy diferente al inglés que se habla normalmente en las calles. Si no conocemos los phrasal verbs, es complicado. Yo sí le invito que comience a buscar mucho material sobre phrasal verbs para que los comprenda. Los verbos frasales no son más que palabras que individualmente tienen un significado, pero tomamos dos o tres palabras que individualmente tienen un significado y las juntamos dentro de una sola frase. Estas palabras perderían entonces su significado que tienen en la single word cuando están solas y pasarían a tener un significado en común cuando están en la frase. ¿Sí? Estas frases, por ejemplo, aquí tenemos una, que las estoy señalando, keep in touch. Keep in touch. ¿Sí? Esto es un verbo frasal. Keep es mantener. ¿Ok? Mantener, keep. Touch es tocar. Pero entonces aquí, ¿qué dice? ¿Mantener en tocar? ¿O mantener tocando? No, ahí no dice eso. Aquí dice, keep in touch es estar en contacto. Cuando yo le digo a una persona, bueno, nos vemos, cuídate mucho, estamos en contacto, nos mantenemos en contacto, dirías keep in touch. Esto es un verbo frasal. Perdió las palabras su significado inicial cuando estaban solitas y pasaron a tener un significado en común. Keep in touch significa mantenerse en contacto. O sea que aquí, como tal, la palabra touch, tocar, pasó a ser contacto cuando está dentro del verbo frasal. Bien, entonces por eso es que muchas veces no entendemos el diálogo o la letra de la canción porque traducimos literal y ahí es cuando siempre nos equivocamos.
Por eso quería hacer esta aclaración. Tenemos otro tipo de palabras que son las que nosotros podríamos conocer como los conectores. Aquí tenemos una, vamos a ver si me permite el cursor. Sí, me permite. Anyway. Anyway significa como, pues, de todas formas, de todas maneras, ¿sí? Eso es lo que significa. Pero la posición en este momento que tiene anyway aquí es de conector. Lo que está haciendo es que, como yo terminé esta frase aquí, la que dice que está en etcétera, la terminé, miren, etcétera, punto. Iba a iniciar acá esta otra parte de la frase, de la oración. Yo podía decir, using audio, video, writing, etc., etc. I think that yo ya podría saltar de etc. a I think that. Sin embargo, utilizo un conector para que no suene tan fuerte pasar de una parte de esa oración a la siguiente parte. Entonces, conecto a través de esta palabra. ¿Qué hace eso? O sea, ¿qué es lo que, el propósito de utilizar esos conectores? Que suene un poquito más relajado, más amigable, no tan directo, porque a veces cuando se hacen las cosas de manera muy directas, puede ser chocante. Entonces aquí yo digo, etcétera. Anyway, I think that, entonces esto le da otra connotación a nuestra oración. Entonces, estas son cositas que si nosotros las aprendemos y mantenemos como en la práctica, nuestro inglés va a ser so perfect, perfecto, el mejor inglés del mundo. Que de hecho tenemos nosotros los latinos la capacidad de hacerlo. Okay. Now we have the asking questions. So we're going to read this conversation between Nicole and Johanna. And we are going to see what kind of questions they have here. Vamos a ver entonces esta conversación y hablar un poco acerca de las asking questions, de cómo preguntar, cómo hacer preguntas. Lo hacemos a través de este ejemplo que es una conversación, pero sí voy a hacer la aclaración de por qué hacemos énfasis en preguntas. Diríamos nosotros, bueno, es que nosotros cuando hacemos preguntas lo que queremos simplemente es saber una información de carácter específico. Bueno, sí, está bien, pero en inglés existen dos tipos de pregunta. Existen las preguntas que se conocen como yes, no questions, que son preguntas que en su respuesta debe contenerse un sí y un no. Este tipo de preguntas no buscan profundizar en la información, no buscan información detallada, buscan solamente la afirmación o la negación de algo. Cuando entonces hablamos del otro tipo de preguntas que son las WH question, yes, so sorry. Nosotros entonces lo que hacemos es que las WH questions tienen una connotación muy diferente. Y es que a través de ese tipo de preguntas, nosotros sí buscamos información específica, sí buscamos información detallada, ¿bien? Y por eso las WH questions son conocidas como information questions o preguntas informativas o de información. O sea, que no siempre cuando nosotros hacemos preguntas, vamos a ponerlo relativo al inglés, no siempre cuando hacemos preguntas nosotros estamos buscando información. Muchas veces cuando hacemos las preguntas, lo único que estamos buscando es una afirmación o una negación. Pero eso no quiere decir que vamos a profundizar en determinado aspecto, ¿bien? Entonces, por eso nosotros hacemos estos componentes de los tipos de preguntas o asking questions, how to ask question in English, cómo preguntar nosotros en inglés, porque hay una gran diferencia y las estructuras, por supuesto, que cambian cuando estamos haciendo este tipo de preguntas. So, the conversation say here, hi, hi, how are you?
Este how are you es un saludo genérico que siempre lo traen todos los materiales de inglés. Sí hay personas nativas que saludan así, sí te dicen how are you, pero no es común escucharlo así solo. Casi siempre te dicen how are you today. Today, siempre te dicen el today. Bien, pero lo podemos usar. Entonces aquí ella responde, I'm fine. I read a wonderful book last week. Entonces ella dice, estoy bien. Yo leí un maravilloso libro la semana pasada. Miren aquí lo que pasa con este tipo de preguntas. Resulta que ella está usando el how are you. How are you tiene how. How hace parte de las information question o de las WH question. Cuando hablamos de preguntas con H o W o con WH, nos referimos a que todas las palabras empiezan con W o con H, por eso se llaman así. Ella empieza este tipo de pregunta, how are you? Es un tipo de pregunta informativa, ¿cómo estás tú? ¿Sí? Utilizando el how. Siempre que nosotros veamos preguntas con WH o con HW, ya de antemano sabemos que son preguntas informativas, o sea, how, what, when, where, why, cómo, cuándo, dónde, qué, cuál. Siempre que nosotros veamos este tipo de preguntas, ya sabemos que son preguntas informativas, que requiere de contenido de información. Y lo podemos ver en la respuesta que la chica da. Ella dice, estoy bien, pero miren lo que ella hace acá. Agrega información. Ella no solamente dijo, I'm fine, no. Ella agregó información a su respuesta, lo que hace que la conversación sea dinámica. ¿Por qué? Porque al ella agregar esta parte de información, le va a dar pie a la otra persona a que siga preguntando, a que la conversación siga fluyendo, ¿sí? Lo que no pasa con las yes, no question, lo que no pasa con las preguntas de sí y no, donde solamente usted responde sí o responde no. Ya ella, como la otra chica le dio la información de que estaba leyendo, de que leyó un libro, miren lo que pasa acá, ella le dice, that's great, wow, qué maravilloso, qué chévere, tan bacano, súper, that's great, what kind of book is it? Y le pregunta, ¿qué tipo de libro es? Entonces, aquí empezamos una conversación con preguntas informativas, lo que quiere decir que la conversación va a seguir y a fluir. Ella le pregunta, what kind of book is it? ¿Qué tipo de libro es? Entonces ella responde, it's a philosophy book. It's very interesting. Es un libro de filosofía. Muy interesante. How much did it cost? ¿Cuánto te costó? Y ella le dice, $10. $10. $10. Yes? In English, you can ask questions based on WH questions, using what, at, and out. We are going to see the examples in the chart. En inglés, nosotros podemos hacer preguntas basadas en los interrogativos WH, lo que les acabé de explicar. Y este WH va a ir acompañado de un sustantivo. A ver, ¿cómo así que de un sustantivo? Bien. Resulta que nosotros tenemos diferentes formas de realizar la pregunta. Puedo hacer una pregunta que, aunque contenga información, la información sea muy directa, como puedo contener una pregunta en la cual no sea tan directa la información y asimismo me permita generar mayor conversación, ¿sí? ¿A partir de qué? De la respuesta que la otra persona me está dando a mí.
What kind? What time? Bien. Cuando yo voy de manera general a hacer una pregunta que contenga una información que me permita explayarme, lo podría hacer de este tipo. Utilizo el WH question, en este caso voy a usar what, seguido de este noun, de este sustantivo. Kind, tipo, o time, tiempo. Puedo usar cualquiera de los dos dependiendo de mi contexto. ¿Cómo se usa? De la siguiente manera. Cuando yo digo what kind, that is a question about description. Cuando utilizamos what kind, aquí estamos haciendo una pregunta de descripción. Ejemplo, what kind of music do you like? Well, I like salsa music. ¿Qué clase de música te gusta? Me gusta la música salsa. Este tipo de pregunta no solamente me está generando una descripción, yo estoy especificando, claro que sí, el tipo de música que a mí me gusta. Pero al mismo tiempo, basado en esa respuesta, la otra persona puede generar una retórica. O sea, la otra persona puede decir, ay, a mí también me gusta. I like it too. A mí también me gusta. O puede decir, salsa music. Oh my God, I don't like salsa music. I prefer rock or pop. Música salsa, pues no me gusta tanto la salsa, prefiero el rock o el pop, ¿sí? Vemos que da una respuesta específica, estamos hablando de una descripción, porque estoy hablando del tipo de música que me gusta, pero al mismo tiempo la respuesta que voy a dar va a permitir profundizar en una conversación, en la cual la otra persona que está hablando conmigo también va a poder generar sus puntos de vista y aportar. Si utilizamos el what time, is because we are asked about time. Cuando usamos el what time es cuando vamos a preguntar acerca del tiempo. Ejemplo, what time do you get up? ¿A qué horas tú te levantas? Respuesta, at 6 o'clock. A las 6 en punto. Bien, entonces aquí nosotros vemos que en esta pregunta es de tiempo, pero es una pregunta que asimismo su respuesta me permite generar conversación. Porque yo podría decir, si me dicen esta respuesta, yo puedo decir, ok, yo también, me too. O I get up at 8 o'clock. O no, yo me levanto a las 8. ¿Sí? Entonces, dependiendo de nuestro contexto, así nosotros vamos a realizar nuestra pregunta. ¿Esta es una regla obligatoria? No. Usted puede generar la pregunta dependiendo de lo que quiera saber. Hay personas que simplemente no quieren profundizar mucho. Entonces hacen una pregunta directa para sí mismo recibir una respuesta directa. Cuando ya lo que usted quiere sí es generar una conversación mucho más fluida, entonces sí es necesario utilizar este tipo de sustantivos seguidos del WH, so you can go deeply in that conversation, para que profundice en esa conversación. Bien. When you ask questions about specific information using how, at, an adjective, or an adverb. Look at the example below. Cuando usted hace preguntas sobre información específica usando how, ya estamos aquí cambiando de el de HW. Cuando utilizamos el how, vamos a agregar un adjetivo o un adverbio. Ejemplo, para el what utilizamos un sustantivo. Para el how utilizamos un adjetivo o adverbio. Entonces, en what, sustantivo. En how, adjetivo o adverbio. Ejemplo. How many? How much? How long? How often? How far? Nosotros utilizaríamos esto dependiendo. Yo voy a usar how many if I'm going to ask about quantity. Yo voy a utilizar how many cuando yo voy a preguntar acerca de cantidad. El how many lo uso con sustantivos contables.
Recordemos, los sustantivos contables son aquellos objetos de los cuales yo puedo definir una cantidad. Si yo voy a utilizar how much me sirve para preguntar acerca de precio y cantidad también, pero la cantidad a la que se refiere how much es una cantidad no contable o incontable, o sea, aquellas cosas de las que yo no puedo determinar una cantidad. Ejemplo, las estrellas en el cielo, la arena del mar, el agua, no puedo determinar una cantidad, por lo tanto utilizo how much. How long, cuando yo voy a hablar acerca de la duración en tiempo y espacio. Ask about length, time or space. Preguntar acerca de duración en tiempo y espacio. How long? Ya vamos a ver los ejemplos de cada uno. How often if you're going to ask about frequency. Este how often se usa para preguntar acerca de las frecuencias. ¿Con qué frecuencia realiza tal cosa? Ya vamos para ver los ejemplos. How far if you're going to ask about distance. El how far lo utilizamos para hablar o preguntar acerca de las distancias. Entonces vamos aquí con el primero. How many? Ask about quantity. Obviously, if you're going to talk about countable. Si vamos a hablar acerca de contables, pero necesitamos hablar de cantidad, utilizamos how many. Example, how many books are there? ¿Cuántos libros hay ahí? Si ustedes ven, cuando hablamos de objeto contable, los libros pueden contarse. Ejemplo, yo puedo saber si hay 10 libros, 30 libros, 100 libros en la biblioteca o en el librero. Entonces los puedo contar. Preguntan acá, how many books are there? There are 10. ¿Cuántos libros hay? Hay 10 libros. Entonces, como utilizamos un objeto contable y necesitamos determinar cantidad, utilizamos how many. Ask about price, amount, and countable. How much, por en cambio o por defecto, utilizamos para preguntar acerca de precio o cantidad. Y la cantidad es no contable. So you can figure out how much of that are. O sea, no puedes determinar la cantidad. Digamos, no podemos contar todos los granitos de arena que hay en el mundo. Sería muy dispendioso. Ejemplo, how much does your new cell phone cost? ¿Cuánto cuesta su nuevo celular? Estamos preguntando de cantidad, de precio, ¿sí? Aquí ella dice que costó $200, ¿sí? Costó $200 el nuevo teléfono. How long? How long is to ask about length, time or space? Para preguntar acerca de duración en tiempo y espacio, el ejemplo sería este. How long did you stay there? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí o te hospedaste allí? For 2 days. 2 días. Aquí lo que hablé fue o pregunté acerca de duración, tiempo y espacio. How often? How often do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuentemente vas al gimnasio? Well, twice a week. Aquí dice 2 veces a la semana. Entonces, aquí que preguntamos la frecuencia. Cuando necesite usted preguntar frecuencia de algo, ya sabe que utiliza how often. Ask about distance. How far. Aquí para preguntar acerca de las distancias utilizamos how far. Ejemplo sería, how far is your house? ¿Qué tan lejos está su casa? It is 1 kilometer away. Queda a 1 kilómetro de distancia. Bien, aquí.
Está a 1 kilómetro de distancia. Luego tenemos how fast. How fast is when you want to ask about speed. Cuando usted va a preguntar acerca de la velocidad, utilizamos how fast. Example, how fast can you run? ¿Qué tan rápido puede usted correr? I'm very slow. Dice contesta él, soy muy lento. O sea, no puede correr muy rápido. Pero how fast es cuando vamos a hablar acerca de la velocidad. And now we have the how old. To ask about age. Este how old nos sirve para preguntar acerca de la edad. How old are you? I'm 16 years old. ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años. Bien. Algo que sí vamos a hacer aclaración acá de how old, del último que tenemos aquí, es la pregunta. Nosotros en la traducción que realizamos en español, que ya se nos vuelve automática, nosotros decimos que how old es cuántos años tienes tú. Si usted lee detenidamente la pregunta, esta pregunta no dice cuántos años eres tú. La pregunta dice, ¿qué tan viejo eres? Y la persona dice, yo soy 16 años viejo. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros no traducimos literal, porque en español nosotros no decimos así. A nadie le preguntamos, ¿qué tan viejo eres tú? Ay, yo soy 20 años viejo. Nadie habla así en español. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos una equivalencia que tenga sentido en nuestro idioma. Eso es lo que se debe hacer con las traducciones, porque muchas veces hay palabras que no tienen sentido o que no tienen sentido para nosotros porque en nuestro idioma nativo las utilizamos de otra manera. Si la vamos a ver literal, cómo la usan ellos, para nosotros no tendría sentido, pero para ellos sí, porque es la forma como ellos hablan. Entonces, aunque si yo traduzco de manera literal y me dicen, ¿qué tan viejo eres tú? Soy 16 años viejo. Eso para ellos tiene sentido, para nosotros no. Entonces, lo que yo hago cuando veo este tipo de preguntas o de frases, porque esto no aplica solo para preguntas, entonces lo que usted puede hacer es simplemente darle una traducción que tenga sentido. Ejemplo, bueno, ¿qué tan viejo eres tú? Ok, yo en español no digo eso. Cuando voy a preguntar la edad en español, yo digo, ¿qué edad tienes? Y así es como nosotros le generamos una traducción a esta pregunta o frase. Es lo que siempre les digo. Eh, si usted va a utilizar un traductor o va a utilizar un diccionario, Mm, bueno, está bien porque puede conocer allí las palabras, pero siempre rectifique, porque no siempre es la traducción adecuada. Todo es darle sentido. Y cuando se hacen traducciones literales, por lo general, sentido no hay. Bien, teniendo en cuenta entonces esto, eh, vamos a practicarlo en casa. Nosotros empezamos esta semana nuestra tercera unidad. Y a partir de eso, pues vamos a generar la práctica de esto que estamos viendo hoy aquí. Lo más importante para que usted tenga en cuenta es esto aquí, que ya se los voy a poner. ¿Sí? Es qué tipo de palabras o frases utilizamos para describir los objetos y emociones. How we describe objects and feelings. ¿Cuáles son los tipos de aparatos tecnológicos, dado el caso que usted tenga que generar una descripción? ¿Cómo nosotros hacemos preguntas y qué tipo de preguntas existen? Y las formas comparativas que las tenemos aquí, que son por supuesto ya el último tema, y lo vamos a ver, ¿cierto? Después de que nosotros tengamos en cuenta este tipo de cosas, no vamos a tener problema. Cuando nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a las formas comparativas, pues bueno, vamos a aplicar la lógica. Una forma comparativa es eso, una comparación entre dos
cosas o más, ¿sí? Em, si nosotros vamos a verlo de una manera mucho más directa, según la regla gramatical, utilizaríamos esta descripción. When we make comparisons using comparative forms, the following chart has conjunctions and examples in the context. Resulta que nosotros cuando hacemos comparaciones utilizamos algo que se llama forma comparativa. O sea, sí, tiene mucho sentido y mucha lógica. Comparaciones, forma comparativa. Lo que pasa es que para las comparaciones, las formas comparativas, perdón, son el nombre técnico dentro de la gramática, ¿sí? Entonces, cuando usted va a hacer comparaciones, necesita buscar las formas comparativas. Así tiene el nombre, así es como se le llama. Y para nosotros utilizar esa forma comparativa, necesitamos poner dentro de nuestra oración algo que se llama conjunction o conjunción, que son estos que tenemos acá. Esta conjunción que nos habla, por ejemplo, aquí tenemos comparative form as. Esta sería la forma comparativa, ¿no? Y este as traduce en español tan y como. Ejemplo, Richard is as fast as John. Richard es tan rápido como John. O sea, tiene el tan y tiene como. Este vendría siendo la traducción de as. ¿Qué es lo que yo estoy utilizando? Pues para hacer mi comparación, estoy usando esta conjunción, as. ¿Qué es esto? Pues mi forma comparativa, ¿sí? La conjunción es esa palabra justamente que me va a permitir a mí hacer esa comparación. La conjunción en español sería tan como, tan rápido como yo. Aquí comparé a quién, a Richard y a John. Tenemos entonces esta otra forma comparativa, la forma not as. Not as. No tan como. O sea, my house is not as big as yours. Mi casa no es tan grande como la tuya. Entonces tenemos no tan grande como la tuya. Entonces aquí tenemos la conjunción para hacer la comparación. ¿Comparación entre qué? Entre mi casa y tu casa. Luego tenemos esta otra forma comparativa, less than. Y esto traduce en español menos que. Richard is less interested in technology than John. Richard está menos less, interesado en la tecnología que John. Bien, entonces, cuando vamos a hacer la comparación, tenemos que entender que requerimos de una forma comparativa. Esa forma comparativa que viene siendo el lenguaje técnico dentro de la gramática, no es más que el uso de una conjunción para poder hacer la comparación. Y la conjunción es esa palabra o esa frase que me permite hacer la comparación entre un objeto y otro. Tenemos as, tan como. Not as, no tan como. Less than, menos que. Bien, entonces así serían las formas comparativas. Para estas formas comparativas voy a hacer un video extra dentro del material que les comparto para que veamos muchos más ejemplos y hagamos algunos ejercicios, pero no es complicado, solamente es entender qué es lo que usted va a comparar, qué tipo de comparación va a usar y partiendo del tipo de comparación, escoger la conjunción que más, pues, que más le convenga o que más se adapte a su tipo de oración comparativa, ¿bien? Bueno. Vamos a dejar por ahí, mis apreciados estudiantes.
Thank you very much for watching this video. I hope that you like it a lot. We're going working on the path forward. We're going keeping the good work, and for sure we are going to have an excellent time in the last units we have in this English course. Okay, I wish you a wonderful start week. I wish you a lot of blessings and see you in the next video. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Thank you.